¿Qué tal, amigos? Miren esta versión de esta flor divina. Digo, ¿por qué? Porque obviamente que le cambiamos un punto o dos y hacemos una pieza distinta. Pero esta flor, este granny, se ha visto mucho, pero aquí con varetas. En este caso yo le hice unas motitas o el punto almendra y el centro como más gordito, también cambió un poquito. Y la verdad que, o posición de puntos, que eso es lo que los invito siempre a que juguemos, porque nosotros podemos ir mezclando puntos, mezclando colores y hacemos una pieza diferente a lo que comúnmente vemos. Y eso es lo divertido del crochet. Siempre digo lo mismo, nosotros manejamos la aguja, le vamos dando forma con los puntos y vamos creando alguna pieza que nos guste. Y combinar colores. ¿Qué tema el de combinar colores? Me lo vienen pidiendo hace rato, pero bueno, el combinar colores no es una tarea parece simple para el que más o menos tiene ya el hábito de ir combinando, pero si no, no es tan simple. Pero no sé si consejo, es mi datito para compartir con ustedes es primero buscar los colores que te gustan, no sé. Vamos a poner un ejemplo. Me gusta el naranja, me gusta el durazno, me gusta porque hay gente que vieron que hay colores, una gama de colores que ama y lo usa para todo, bueno. O otro, me gustan los rojos, o me gustan los marrones, o me gustan los violetas. El datito que pueden hacer como para empezar, degradé. Del más oscuro al más claro, del más claro al más oscuro, el intermedio con el más oscuro. Ahí. Jugar con esos primeros, con el primer degradé de un solo tono, siempre del más oscuro al más claro, el más claro al más oscuro, y ahí ustedes se van a ir fijando a ver cómo les gustaría después, si hay que cortar colores, si hay que, para después recién animarnos a mezclar. No es una tarea fácil, pero ya prometí que vamos a dar unos cuantos ejemplos en algún momento aquí en Técnicas, así que en cualquier momento jugamos con los colores. Como estamos acostumbrados aquí en el taller a jugar con los colores. Miren acá que mezclete. Tengo un mostaza más bien oscuro, porque no es clarito. Un rojo que es medio bordó, que no es bordó, es más claro, porque encima, como si fuera poco, tenemos una de tonalidades en las lanas o en los hilos que es maravilloso, podemos jugar. Entonces, miren, de que vamos a poner que es bordó, nos vamos al rosado. Miren qué lindo. Y de ahí saltamos al amarillo. Voy a decir, ¿qué tiene que ver? Bueno, así, jugar, ir mezclando. Los rojos con los mostazas quedan siempre bien. Bueno, acá tenemos un amarillo que es más claro que el mostaza. Y así, vamos mezclando. Este es un color, una tonalidad, digamos otoñal. Podría ser tranquilamente. Acá no tenemos colores muy vibrantes, muy subidos. Y la verdad que queda muy bonito. Pero bueno, ahora vamos a ir por el granny y luego nos vamos a dedicar a jugar con colores. Este granny, miren, el centro lo voy a hacer igual con amarillo. Tengo mis lanitas, estas acrílicas bien finitas y le vamos a tejer doble, que uso siempre y más para este tipo de muestras. El centro lo voy a hacer el mismo color. Y aquí, esta gama de varetas la voy a hacer con este mismo bordón o rojo subido, un rojo oscuro. Vamos a cambiar el espacio donde están ubicados estos colores. Y luego las motas las voy a hacer con este color. Es un durazno subido, no es clarito, no es piel. Así que vamos a seguir jugando con colores, ¿sí? Bueno, para empezar, esta es mi hebra finita. Ustedes van a adaptar la hebra del grosor que tengan con su aguja, como siempre lo nombramos. Yo voy a tejer con mi aguja número 4. Pero ustedes adapten porque por ahí están tejiendo con un hilado bien finito, un hilo de algodón bien finito, la aguja 4 no va a funcionar, tiene que ser más finita. Bueno, y vamos a hacer el centro. Para que los centros nos queden todos iguales, acá no hay nudo mágico. Tiene que ser un anillo de cadenas. Entonces, así vamos a empezar. Ven que voy a soltar un poco de hebra, que también lo mencionamos. La hebra siempre tiene que estar floja. Y le vamos a hacer este centro gordito que queda divino. Ahí, ¿ven? Bueno. Cadenita. Yo voy a hacer un anillo de
cadenas con 7 puntos. Entonces vamos contando. 4, 6, 7. Lo cierro. Entonces todos mis cuadraditos van a tener el mismo tamaño en el centro una vez que se termina. Voy a levantar una cadenita y aquí voy a tejer puntos bajos. ¿Cuántos? En este pequeño anillito, 16 puntos bajos. Y vamos envolviendo, no vamos a pinchar las cadenas, envolvemos. Así hasta obtener los 16 puntos, ¿sí? Entonces va a quedar bien gordito este centro. Me quedo tejiendo. Una vez que cubrimos todo el centro, miren que queda bien gordito. Vamos a tomar el primer punto y con un puntito deslizado, cadenita de ajuste, cortamos el centro de un color. También pueden hacer toda la flor de un solo color. Pero bueno, acá vamos combinando, porque para hacerlo de un solo color, ustedes se toman el color que quieren y se toman el momento como para tejer toda esta misma flor con un solo color. Acá lo divertido es ir combinando colores y que quede así de bonita. Vieron que les dije que este color bordó lo iba a invertir, iba a hacer esta segunda hilera de varetas y arquitos con este color. Entonces aquí sobre cada punto bajo voy a levantar 3 cadenitas para mi primer vareta y una cadena de separación. Voy pegadito al punto que continúa al lado, no voy a saltar ninguno. A ver si me puedo llevar esta hebra, me la llevo, si no luego las voy a esconder. Y continúo tejiendo varetas. Siempre vamos a separar con una cadena. Ahí. Y abajo, en la base de este tejido, no vamos a dejar espacio, pero sí arriba, donde cerramos la vareta, vamos a dejar el espacio de una cadena. ¿Ven? Así. Fácil, fácil, fácil. Es una flor divina que se ve muchísimo en suéter, en sacos, pero también pueden hacer mantas si lo quieren, pie de cama, caminos de mesa, lo que a ustedes se les ocurra. Pero es muy bonita para sacos y suéter. Miren qué linda flor. Bueno, así de fácil damos toda la vuelta. Nos tenemos que encontrar con 16 varetas, que son los mismos puntos que tenemos debajo, ¿sí? Me quedo tejiendo. Hice la última cadena, busco estas 3 cadenitas, voy a correr ahí, que son de mi primer vareta y cierro con un punto deslizado. Con este segundo color, cadenita para hacer nudo, termino. Ahí vamos. Entonces hicimos el centrito. Las motitas o punto almendra voy a tejerlas con este color durazno. Vieron que yo sigo tejiendo con mi hebra doble. Días anteriores me había copado con las lanas de una sola hebra. Pero volví a mi antiguo amor. Acá estamos. Bueno, ahora vamos a hacer las motas o punto almendra, que lo hemos tejido muchísimas veces a este punto. Pero miren dónde voy a pasar mi aguja. Entre medio de cada vareta, no sobre las varetas, sino en el medio. Por aquí abajo comenzamos con este punto precioso. Ven que voy a dejar... sí, dejé una colita larga. Ahí está. Levanto mi primer vareta con 3 cadenitas y en el mismo espacio voy a tejer 2 varetas más, pero miren, las mantengo ahí en la aguja y viene la tercera. Ahí, mantengo en la aguja. Ahora sí, voy a cerrar todo junto, ajusto con una cadenita y voy a saltar al espacio de al lado, el huequito que tenemos entre vareta y vareta. Ahí va, una, la mantengo, 2 y 3. Ahí estamos. Cierro todo junto, cadenita de ajuste y salto al lado. Así hasta completar estas 16 motas que tenemos que ir sumando a esta flor preciosa o a este granny tan bonito. ¿Ven? Ahí.
Aquí estoy, cerré con la última cadenita de ajuste y voy a buscar aquí donde se cerró este primer punto deslizado para cerrar la hilera, cadenita de ajuste o de nudito, tiro, ajusto. Bueno, acá tenemos este rosetón precioso que así solo lo podemos emplear en muchos proyectos. Y ahora le vamos a hacer estos arcos tan bonitos, y tengo este color. Me encanta este color porque es como un color tabaco o algo así, pero a su vez la lana tiene como motitas, como vetitas de colores, así que queda hermoso, bien otoñal. Estás en primavera o en verano, no sé qué estará pasando por tu país, que calculo que en primavera. Nosotros estamos ahí entrando al invierno, en las puertitas del invierno. Colores primaverales, colores veraniegos, colores bien alegres. Si es para verano, acá estamos en otoño y estos colores así quedan bonitos también. Hay veces los buscamos nosotros, estos colores así tan lindos. Bueno, vamos a trabajar también dentro del espacio entre mota y mota, aquí. No vamos a pinchar sobre las motas. Entonces vamos a hacer una primera hilera de arcos. Aquí, cadenita de ajuste, punto bajo. 3 cadenas. Voy a la mota siguiente, punto bajo. Luego hay que enhebrarlo y esconderlo por detrás. Yo aquí lo dejo, pero este trabajito después lo vamos a hacer. Ahora, cadena de 4. 1, 2, 3, 4. A la mota siguiente, punto bajo. Nuevamente un arco de 3. Esto sería uno de los laterales. Arco de 3 aquí. Uno de los laterales. Ahora vamos a hacer la primera esquina. Vamos preparando los arcos para luego rellenar. Entonces, para la primera esquina, arco de 5. 5. Salto a la mota, punto bajo. Aquí hice mi primera esquina. Recuerden, el arco de 3, arco de 4, arco de 3 y para las esquinas, arcos de 5 cadenas. Se repite 1, 2, 3 porque estoy en el segundo lateral. Punto bajo, 1, 2, 3, 4. Punto bajo, 1, 2, 3, punto bajo y llegué a la otra esquina. ¿Ven? Así de fácil. 1, 2, 3, 4, 5. Y comienzo mi tercer lateral. Bueno, me voy a quedar tejiendo porque vieron que esto es muy, muy simple. Termino con el último arco de 5 y aquí donde está el punto bajo voy a tejer un punto deslizado. Porque ya hicimos un punto bajo. Ahí está. Ahora, con otro punto deslizado voy a ir hasta aquí al centro de este arco de 3 cadenas y aquí mismo voy a hacer una cadenita de ajuste, punto bajo. ¿Ven? Puntito bajo. En el arco del centro vamos a tejer así, miren. Esperen que tengo acá esta hebrita. Me está molestando porque no la escondí. Varetas. Desde el punto bajo ya tomo lazada y tejo. 1, 2, 3 varetas, una cadena. Esta cadena, este arco de cadena, me va a servir luego cuando llegue el momento de si yo quiero unir por medio de puntos. Entonces, en cada uno de estos centros de estos abanicos o arcos, vamos a hacer una cadena al aire que va a ser el punto de unión, ¿sí? Entonces, cadenita al aire y en el mismo arco completo la otra mitad con 3 varetas más. 2 y 3. Salto al arco de 3 con un punto bajo. Como cuando se inició.
Entonces, este sería nuestro abanico o arco central de uno de los laterales. Desde aquí, del punto bajo, salto a la esquina. En esta esquina voy a tejer también varetas. Vamos a tejer algunas más. Acá van 5 varetas. Tengo 3, 4 y 5. Aquí también voy a hacer una cadenita y regreso con 5 varetas. Si ustedes quisieran en estas esquinas hacer un arco más grande, que quede como un hueco más pronunciado, ya muchos saben que tienen que aumentar la cantidad de cadenas. Yo solamente voy a hacer una, que va a ser el punto de unión si quisiera unir un cuadrado con el otro. Tengo 3, 4 y 5. Terminé una de las esquinas, un lateral y en la esquina. Voy al arco de 3, directamente tejo un punto bajo. Y así comienzo a rellenar este arco del centro, que recuerden eran 3 varetas. Es súper fácil, se tejen muy rápido. Una cadena y 3 varetas. Es una flor preciosa. Ahí voy al arco de 3 cadenas, punto bajo. Y se reinicia aquí una esquina. Recuerden que en las esquinas van 5 varetas. Ahí tengo 4 y 5. Un arquito de una sola cadena y vuelvo. Miren qué simple. Simple. Bueno, cuando llegue a este lateral les muestro como para unirlas, ¿sí? Yo me quedo tejiendo. Iba a unirlo ahora, pero todavía me iba a faltar un lateral, así que termino esto y les muestro cómo, si quisieran unirlo por medio de un punto bajo, cómo hacerlo. Si no, también lo pueden coser, obviamente. O algún otro método. Me quedo tejiendo. Miren esta belleza. Bueno, si yo quisiera unir estos 3 puntos, entonces tengo que dejar esta esquina, el centro y esta otra esquina. Acá tejí solo 5 varetas, donde yo tendría que hacer la cadenita. Ahí es donde voy a hacer el punto bajo, revés con revés. Esto lo hemos hecho cientos de veces, pero bueno, les voy a mostrar solo este punto. Hago así, punto bajo, vuelvo y comienzo a rellenar mi esquina. Eso es si yo quisiera unirlos así, a medida que vamos tejiendo. Para mí es el mejor método. Es el que más me gusta, es el que más utilizo, el que a mi punto de vista, el que mejor queda. Y ahí nomás ya hago el punto bajo. Pero solamente esto les voy a mostrar porque ya lo hemos visto muchísimas veces en el canal. ¿Ven cómo queda? El punto de unión sería ahí, sería acá y sería ahí. Siempre hacemos lo mismo. La mitad, unimos la otra mitad. Continuamos el tejido, la mitad, unimos y terminamos la mitad que nos faltaría. Estos serían los pasos. Pero bueno, como voy a hacer 2 grandes separados, solamente quería mostrarles, para el que nunca vio. Yo sé que esto es como un poco de información para el que no vio, pero los invito porque en técnicas o en nuestros proyectos lo hemos mostrado muchísimas veces, para que lo puedan pispear y van viendo cómo se unen las piezas. Pero como lo hago casi siempre así, de esta forma, lo van a encontrar en muchos trabajos que hay en el canal. Bueno, yo me voy a quedar tejiendo a terminar toda esta hilera y ya se los muestro qué bonito queda el final de este cuadradito. Bueno amigos, miren qué bonito. Yo ya escondí mis hebras para que ustedes vean qué bonito que queda. Acá donde se termina la esquina cerramos con punto deslizado. Recuerden que cuando empieza con un punto bajo, así que se cierra con un puntito deslizado. Y el punto de unión son estos 3 puntitos. Ahí, cuando unimos ahí, ¿sí? Recuerden. Y si no, lo pueden coser. Pueden hacer arcos de cadena, lo pueden unir. Pueden hacer un cuadrado más grande y unir una con otra. Por eso solamente mostré un extremo si quisieran unirlos con puntos bajos. Pero miren estas bellezas
qué bonitos que son y cuántas cosas podríamos llegar a armar con estas piezas tan lindas. Obviamente, como les decía, lo pueden usar en algodón, colores más primaverales si están en otra época del año, porque sigue siendo caladito, más allá de que tiene estas motas, sigue siendo caladito y queda muy, muy lindo. Bueno, espero que les haya gustado, les dejo un beso enorme y a divertirse con el crochet. Chao.